Gracias amigos por estar con nosotros en una clase de física de las radiaciones y dosimetría. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la interacción de los electrones con los materiales. Esta clase es importante porque los electrones son ionizantes y son responsables del daño que pueda generar esta radiación en los materiales y por supuesto en el tratamiento de pacientes, tanto para la radioterapia y para el diagnóstico, es sumamente delicada esta magnitud, la dosis recibida. Para comprender el fenómeno de interacción del electrón con los materiales, es importante individualizar la interacción de un electrón con un átomo. Claro, un material está compuesto de átomos prácticamente vecinos por todo lado, pero para comprender en primer lugar hay que ver cómo interactúa con un solo átomo. Hay tres tipos de interacción que se definen en función de la distancia b a la que pasa el electrón del núcleo, el núcleo atómico. El núcleo atómico que está rodeado de una nube electrónica que tiene un radio A, aproximadamente 10 a la menos 10 metros. Y el núcleo atómico tiene una dimensión de 10 a la menos 15 metros. Es decir que si este núcleo fuera de 1 centímetro de radio, la nube electrónica tendría que tener 1 kilómetro de radio. Pero claro, nosotros para cuestiones pedagógicas vamos a esquematizar reduciendo bruscamente la talla de la nube electrónica. El primer caso es cuando el parámetro de impacto del electrón es muy grande respecto a el radio de la nube electrónica. Claro, si es que los electrones externos al átomo ya interactúan muy poco con el núcleo, con mayor razón, los electrones que pasan a una distancia B mucho mayor que A van a interactuar mucho menos con el núcleo y con el átomo. Por esa razón, el electrón que pasa a esas distancias tan grandes perderá muy poca energía. Prácticamente pasará en línea recta, ligeramente desviado. El otro caso es cuando el parámetro de impacto es igual o aproximadamente igual a el radio de la nube electrónica. Eso significa que el electrón va a colisionar, a chocar con la nube electrónica y por lo tanto se va a producir un fenómeno muy complejo, proceso muy complejo. Va a salir, por ejemplo, disparado un electrón, el átomo se ioniza y esto va a dar lugar a una serie de otros fenómenos, como por ejemplo la cadena de radiación que se genera al crearse un vacío. Si un electrón sale, se crea un hueco que es llenado por los electrones de capas superiores, dando lugar pues, a radiación considerada como radiación característica porque tiene valor de energía característico del átomo. El tercer caso es cuando el parámetro de impacto B es mucho más pequeño que el radio de la nube electrónica. Es decir, que es muy cercano o pasa muy cercanamente al núcleo atómico. Como el electrón está cargado negativamente y el núcleo está cargado positivamente, pues el electrón, y también por su masa débil, masa baja, va a ser desviado bastante pronunciadamente, va a haber un desvío, una aceleración, y el electrón no tendrá la dirección inicial, sino que será desviado pues, a diversos ángulos. En la parte donde se produce el desvío, en la trayectoria cercana al núcleo, va a haber una aceleración tan fuerte del electrón que eso da lugar, como se sabe, una partícula cargada, a una emisión de radiación. Esa radiación se llama la radiación de frenado.
o Brennstrahlung en alemán. De modo que en este caso va a haber una pérdida de energía debido a que el electrón irradió. ¿Cuánto puede tener, qué valor puede tener esa pérdida de energía? Puede ser desde cero hasta la energía total del electrón. Es decir, el electrón termina con una prácticamente reposo y toda su energía la utilizó para emitir una radiación en la parte de la trayectoria que es acelerada intensamente. Estos tres tipos de interacción nos dan lugar a definir unas ciertas cantidades, unas ciertas magnitudes. La principal de las cuales es el poder de frenado. El poder de frenado, stopping power en inglés, es la pérdida de energía cinética del electrón por distancia recorrida. Ese es el stopping power o poder de frenado. Claro, el gran problema es que dependiendo de la densidad del material, el stopping power va a ser mayor o menor. Ejemplo, si es que pasa por hielo, va a encontrarse con más moléculas de agua que si pasa por, digamos, por vapor de agua. Es totalmente diferente. Pero por supuesto, si pasa la radiación por agua, ahí va a ser diferente también, porque sabemos que la densidad del agua es mayor que la del hielo. Por lo tanto, se encontrará con más moléculas de agua a su paso que en el caso del paso por hielo. Para evitar esa dependencia de la densidad y que solamente sea característica de la molécula o el átomo, es que se define el poder másico de frenado. El poder de frenado total se divide entre la densidad del material. O sea, sería entonces 1 sobre densidad del material multiplicado por la pérdida de energía cinética del electrón por distancia recorrida. De esta manera, pues, se independiza el poder de frenado de la densidad del material. Ahora bien, hemos visto en las formas de interacción del electrón con el átomo que hay una dependencia de la distancia del parámetro de impacto. Y tenemos, asimismo, la colisión con los electrones o el desvío por el núcleo que emite radiación. Esto nos lleva a la definición de dos tipos de poder de frenado. El poder de frenado producido por la colisión con los electrones, motivo por el cual se le llama poder de frenado másico por colisión, y el frenado por la emisión de radiación cuando pasa cerca al núcleo. Y a esto nos da lugar al poder de frenado másico por radiación. La suma de ambos componentes nos da el poder de frenado másico total. Es muy importante comprender que cuando los electrones interactúan con la nube electrónica, se va a expulsar electrones. El átomo se va a ionizar y el átomo ionizado va a desequilibrar la molécula, esta se desordena y lo que va a afectar a una célula, motivo por el cual es muy importante considerar el poder másico por colisión, que es la que da lugar a la dosis. La dosis es la que finalmente se expresa en daño en los tejidos o en los materiales. Por esa razón, la dosis es igual al poder de frenado másico por colisión multiplicado por la afluencia electrónica. La afluencia electrónica es la cantidad de electrones que pasaron. De modo que la dosis será proporcional a la cantidad de electrones que pasaron y al poder másico por colisión. El curso de
física de radiaciones y dosimetría tiene por uno de sus objetivos importantes la comprensión de la dosis para su cálculo y su medición, porque la dosis que recibe un tejido canceroso va a ser importante para su eliminación, pero si lo recibe un tejido sano, pues hay que tener cuidado. Eso da más bien lugar a un incremento del cáncer en ese tejido sano. Y finalmente tenemos que decir que es muy importante, entonces repetimos la dosis, porque la comprensión de esta magnitud, su cálculo y su medición nos va a dar un buen tratamiento a los pacientes de radioterapia o de radiodiagnóstico o de medicina nuclear, pero también puede ser muy importante para las aplicaciones de la radiación en los diferentes campos de la ciencia y la tecnología nucleares. Gracias por su atención y hasta una próxima clase de física de radiaciones y dosimetría.